escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar este día lunes 11 de mayo del 2026 en nuestro espacio bíblico vía Zoom para continuar con el apasionante tema de la historia de la salvación. Vamos, como es debido siempre, a comenzar nuestra sesión dándole gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que unidos todos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de que como siempre están entre nosotros y nos ayudarán a entender mejor la palabra de Dios. Esta noche nuestra intención particular va para pedir gracias sobre
el magisterio de la Iglesia y de todos los exégetas estudiosos de la Biblia. Son parte esencial e importante para una correcta interpretación de los textos, y muchos de los avances que se han logrado es porque el Espíritu Santo está con ellos y que ha iluminado a las diferentes niveles y acciones y facciones de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica para que entendamos mejor la Escritura. Recordemos que a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II se cambió radicalmente la manera de estudiar, de entender las Sagradas Escrituras, tomando en consideración muy fuertemente el género en el cual estaban escritos y también con con un estudio profundo de las distintas corrientes de, que nos han llevado a entender mejor las escrituras. Entonces, recordemos que los textos, pues por un lado, fueron escritos invariablemente muchos años después de los acontecimientos reales en tiempo y forma, y por lo tanto, pues necesitamos muchísimo la presencia del Espíritu Santo para entenderlo y sobre todo para que los que redactan y corrigen todos los textos hagan una correcta interpretación de los mismos. Por eso, pues, esta noche, si te diste cuenta, abrimos nuestra sesión con un salmo, el Salmo 95, con un cántico inspirado en el Salmo 95, que tiene como título Invitatorio. Este salmo se cree, se entonaba en las procesiones rumbo al templo. Probablemente, en este caso, se piensa que era cuando iban a, la, a las celebraciones, a las celebraciones, al, una de las celebraciones de las tres que les obligaba eh, a todos los judíos a acudir al templo cada año. Entonces, si te diste cuenta, en el texto de este cántico se pronuncia a la roca. La roca, debemos de entenderla, era la forma en el cual identificaban a Yahvé, Dios Padre para nosotros, por la forma en que se aparece, en el que se cita en los encuentros de Moisés y Yahvé en esa roca en el desierto. Y ya con el paso del tiempo, con la aplicación correcta de los estudiosos en esos tiempos de los levitas y de los escribas, identificaban a la roca como esa fuente de gracia porque de ahí emanaba el agua necesaria para su sustento en el éxodo por el desierto. Ya posteriormente, este salmo aplicado al Nuevo Testamento va a reconocer esa manifestación, esa cita de la roca, como el promontorio en donde se tuvo la crucifixión, perdón, donde tuvo su crucifixión Jesús de Nazaret. Recordemos que el Gólgota estaba sobre un promontorio rocoso en las afueras de Jerusalén. Entonces, en el caso de Jesús, nuestro Mesías y Señor, pues esto es muestra de que en su persona tenían que cumplirse todos los salmos, los escritos y todas las profecías que sobre de su advenimiento a este mundo se tenían dentro de las sagradas escrituras. Entonces, fíjate cómo aquí el sinónimo de roca
tiene aplicación tanto para el Antiguo Testamento como ya en su actualización al Nuevo Testamento. Pues que esta invitación que nos hace para que con júbilo y dando alabanza a Dios Padre, nos sostenga siempre a todos nosotros. Que así sea. Bueno, pues ya eh, también quiero aprovechar para que por este medio recibas una felicitación de parte de todos los que integramos este grupo de estudio, dedicado a las mamás que ayer celebraron su día. Le pedimos a Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret, que la siga iluminando, que la siga bendiciendo en su labor delicadísima e importantísima de forjar a los hijos. Muchos de nosotros, aunque no los tengamos, pues nos toca hacerlo con los sobrinos, con los familiares cercanos, con quienes tenemos cercanía. Y sobre todo, le pedimos a Dios Padre que a aquellas mujeres, a aquellas mamás que están con sobresalto, con dudas, con inquietudes, con angustia, viviendo su embarazo, les dé la fuerza, la claridad y la sabiduría para saber que lo que traen en sus entrañas es una bendición y que no se dejen llevar por malas influencias, que perseveren y que permitan que ese niño, ese bebé, llegue a este mundo en el momento que deba de ser. Pues que así sea, que Dios bendiga a todas las madres presentes, futuras, como dijeran acertadamente, escuché ayer un sacerdote que decía, felicidades a todas las madres vivas en este mundo y vivas en el cielo. Muchas veces nos referimos a ellas como si ya no estuvieran vivas. Y pues, ¿a qué vino, entre otras, qué nos conquistó Jesús? La vida eterna. Por lo tanto, las mamás que ya no están físicamente entre nosotros, confiamos en la misericordia divina, están vivas en el cielo. Y algún día tendremos la dicha de estar reunidos de nuevo. Bueno, pues después de esto quiero retomar, no nos vamos a detener en todo el estudio que hemos estado haciendo del Éxodo. Bastante hemos avanzado, pero sirva estos primeros minutos de nuestra sesión como un recordatorio de puntos importantes que a partir del capítulo 32 de las Sagradas Escrituras tenemos en el libro del Éxodo. En este capítulo 32 nos habla de lo que sucedió cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Recordamos que estando ya en comunicación estrecha con Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, transcurrieron 40 días y que en este intervalo de tiempo el pueblo, el cual había aceptado en dos diferentes ocasiones el reconocer a Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros como único Dios existente, caen en la tentación y caen en la prostitución, que así se le llama a la desviación de los compromisos que habían asumido. Y entonces le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que había ya bajado y que estaba en contacto con el pueblo. Se vio este Aarón rebasado en su actuación y permitió que juntando todo lo que eran alhajitas y aretes y pendientes y todo lo que había de oro,
construyeran los artesanos que viajaban ahí en el Éxodo un becerro de oro, y tristemente le ofrecen sacrificio y le ofrecen alabanzas. Y lo peor del caso es que Aarón, en su, en su aceptación, incluso se atreve a decir que ese es el Dios que los está conduciendo por el desierto. No debemos de disculpar esta acción. Algunos pueden pensar, bueno, pero es que no conocían ninguna imagen de Dios. La única imagen que en muchos momentos ellos veían como muestra de adoración de algún tipo de ídolo eran aquellos que mostraban a toros, que mostraban a becerros, y que eso les hacía que lo adoraran. Pero pues no podemos pensar en esa justificación, y entonces Yahvé Dios le dice a Moisés que baje pronto porque el pueblo que le ha jurado eh, lealtad se ha prostituido. Entonces vemos que este Moisés bajó, efectivamente vio la algarabía, la fiesta, la adoración que tenían todos sobre este becerro de oro, y entonces monta en cólera y hace varios actos este Moisés. Tristemente, el primero que hizo fue azotar las tablas de la ley y hacerlas añicos al caer estas tablas. Tristemente, esto porque estas tablas eran tablas que habían sido hechas por el dedo, por el brazo poderoso de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. Acto seguido, pues también este Moisés, además de la cólera en que monta, va y destruye ese becerro de oro, reprende a Aarón, reprende al pueblo por su falta de lealtad a los juramentos que habían hecho a Yahvé, y ese becerro acaba contaminando las aguas que le servían como sustento al pueblo. Y después de esto, hace otra acción este Moisés en que invita a los integrantes de la tribu de Leví a que tomen una acción en contra de las personas que intervinieron en la hechura de este becerro de oro. Y entonces esa noche, a espada, según nos reporta la Sagrada Escritura, murieron 3,000 israelitas en el campamento, de los que participaron en la elaboración de este becerro de oro. Entonces, después de esta acción, aquí simbólicamente debemos nosotros de apreciar que están haciendo dentro de la familia, dentro de la tribu de Leví, están haciendo lo que será la clase sacerdotal, porque defendieron ahora sí que a capa y espada la agresión contra Yahvé Dios, y cobraron una venganza pedida por Moisés en contra de todos ellos. Después de esta acción, Moisés intercede ante Yahvé de nuevo por el pueblo, y dice en su versículo 30: al día siguiente Moisés dijo al pueblo: habéis cometido un gran pecado, ahora subiré a Yahvé, ¿acaso pueda obtener el perdón para vuestro pecado? Yahvé, cuando Moisés ascendió, le dijo: al que haya pecado contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho.
pero mi ángel irá delante de ti, mas llegará un día en que los castigaré por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo por lo que había hecho con el becerro fabricado por Aarón. Aquí vemos dos grandes cambios. Uno, que Yahvé en su molestia le dice a este Moisés, de aquí en adelante, un ángel los va a ir los va a ir guiando, va a ir al frente de todos ustedes. Ya no es él. Y por otra parte le hace el comentario a Moisés que va a castigar a todos los que cometieron esta abominación. Pero aquí está manifestando Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, que eso será en el momento en que lo decida, en el momento en que su voluntad quiera ejecutar esta acción. Que lo que sí es cierto es que de su libro de la salvación, dentro del libro de los hijos del pueblo elegido de Dios, los borrará. Después de esto, ya este Moisés vuelve a suplicar a Yahvé su, su gracia. Y entonces, ya para esto, ya este Moisés está en la parte alta del monte Sinaí de nuevo, y entonces, previo a la partida de todo el campamento, de todos los integrantes, le suplica, hace una oración Moisés a Yahvé. Y aquí le dice Moisés, ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, enséñame tu camino y sabré que he obtenido tu favor. Mira que esta gente es tu pueblo. Yahvé respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Moisés contestó, si no tienes, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues ¿en qué podrá conocerse que tu pueblo y yo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Así tu pueblo y yo nos distinguiremos de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Yahvé respondió a Moisés, haré también esto que me pides, pues has obtenido mi favor y yo te conozco por tu nombre. Esta es una manera hermosísima en que distingue este Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, a Moisés. Y un poco más adelante vamos a refrendar esta distinción y gracia que le tiene. Moisés le dijo a Yahvé, déjame ver tu gloria, o sea, déjame verte, déjame ver tu rostro, déjame conocerte. Yahvé le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré, le dice Yahvé, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Esta alusión a la roca viene reforzando también la presencia de Yahvé en el Éxodo. No fue solamente el agua que brotó cuando le dio la instrucción a Moisés de que golpeara la roca
en su momento, sino que además sirve para manifestar la gloria de Dios. Pero aquí ya vimos en este episodio que el propio Yahvé va a empujar a Moisés hacia adentro de la grieta, de una grieta que hay en la roca, lo cual le impedirá a Moisés ver el rostro de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, que después de que lo suelte, lo más que va a poder ver este Moisés son las espaldas de Yahvé, pero como él le dijo, nadie que vea mi rostro puede seguir con vida. Y esto no quiere decir que, que fuera una acción de reprenda de Yahvé hacia quien lo viera, sino simple y sencillamente que en toda su omnipotencia, su omnipresencia, su sabiduría eterna de Yahvé, no tiene necesidad de que nadie lo conozca. El único que lo conoce y que ha visto su rostro, obviamente, es su unigénito, Jesús de Nazaret. Es el único que ha visto la gloria de Dios. Y al decir la gloria, entiéndase, el único que ha podido ver el rostro de Jesús, perdón, el rostro de Yahvé, Jesús, su Hijo. Entonces, después de estos acontecimientos, este Moisés le entrega de nueva cuenta a Yahvé otras dos tablas para que le concediera la gracia de volver a escribir el decálogo de la ley en estas tablas. Y después de que la nube que cubría todo la parte alta del monte Sinaí permitió, Moisés descendió con las tablas de nueva cuenta. Aquí te hago el comentario. Yahvé en su misericordia fue increíble. Sin embargo, la redacción que nos presenta la Sagrada Escritura nos muestra muchos acontecimientos en los cuales Yahvé castiga, Yahvé reprende. Y esto, pues, no lo podemos entender perfectamente, pero pues nosotros no somos nadie para juzgar las acciones de Dios. Y entonces muchísimos detalles van a verse reflejados en los castigos que va a haber en el desarrollo, en el desenlace de este peregrinar del pueblo israelita por el desierto. Entre otros, incluso al propio Moisés, a Aarón y a su hermana María o Miriam, que tanto Aarón como Miriam eran también profetas y sin embargo vamos a ver aquí castigos contra de ellos por las acciones que Yahvé no podía tolerar, no podía permitir, razón por lo cual jamás Moisés llegó a perder la preferencia, la bondad, la misericordia de Dios hacia él. Jamás. E incluso en muchos momentos el propio Yahvé defendió a Moisés en momentos cruciales. Pero eso no quiere decir que Dios en su omnipotente voluntad, en el momento preciso, vaya a someter a castigo en su rigor lo que el pueblo y todos los integrantes hicieron en su contra. Por esa razón, aunque aquí las Sagradas Escrituras no nos lo dice, pero pues Moisés no dejó de ser un humano, no dejó de fallar en algunos momentos importantes.
No lo dice, repito, la Sagrada Escritura, pero piensa tú, ¿qué habrá sentido Dios Padre cuando Moisés, en su cólera, rompe las tablas que por el brazo poderoso de Yahvé, su dedo, había hecho esas tablas? Punto número uno. Otro detalle que en este momento en el libro del Éxodo no lo cita, pero en el libro de Levítico y en el de Números, que en su conjunto forman el Pentateuco, nos va a dar otro detalle interesante sobre Moisés. Ya vimos que en la roca, en Madián, bueno, no en Madián, en Meribá, cuando el pueblo israelita se increpa a Moisés y le reclama que no tienen agua y que para eso lo sacó de Egipto reclamando, y que Moisés pasa ese reclamo a Yahvé y le suplica que le ayude, que qué hace, y es cuando Yahvé le dice, con tu báculo, con tu bastón, golpea la roca y de ahí saldrá, brotará el agua. Pero aquí en el Éxodo no nos lo dice, repito, pero en los otros libros cita que Moisés golpeó por 2 ocasiones la roca, lo cual a los ojos de algunos exégetas lo interpretan como un desacato a la voluntad de Yahvé Dios, que le dijo golpea la roca, no le dijo golpéala por 2 ocasiones. Y ellos llegan a interpretar este hecho como una desobediencia, como una desconfianza, como poner en duda la voluntad de Yahvé Dios, y que por eso golpeó por 2 ocasiones. Entonces, repito, esto nos prueba que no solamente en el Nuevo Testamento y en nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica y Apostólica, tristemente está comandada y está regida por mortales, comenzando por el propio sumo pontífice. Entonces aquí vemos que esto no es nuevo, que también en el Antiguo Testamento, en estos episodios de la constitución del pueblo elegido de Yahvé, también fallaron los que dirigían. Aquí ya vimos, Aarón falló y permitió la elaboración del becerro de oro y permitió que el pueblo le rindiera adoración a este becerro. Ya vimos también que Moisés, por un lado, falla en su ira en quebrar la obra de Dios, las tablas que había hecho, que en otro momento puso en duda la voluntad y la orden de Dios y golpeó por 2 veces la roca, perdón, no solamente por una. Y también, pues, las manifestaciones propias de alguien cercano a Yahvé. Es muy importante y al mismo tiempo curioso ver que este Moisés tenía un trato cercanísimo a Yahvé Dios, y que el propio Yahvé lo reconocía como un amigo con el cual podía hablar directamente. Mas, sin embargo, esa, esas ganas, esas ganas, ese deseo de poder ver a Dios, pues tampoco no le era grato a Dios Padre. No se lo permitió, ya vimos, pero pues son detalles que nos hablan de nuestra fragilidad humana. Y entonces tanto el propio Moisés como su hermano Aarón y como su hermana María o Miriam tuvieron errores, al grado tal
que, por ejemplo, le voy a adelantar otro comentario. La Sagrada Escritura nos va a citar que en determinado momento Moisés va a tomar por mujer a una descendiente de la región de Cus, e incluso nunca nos da el nombre de la persona, la Sagrada Escritura, solamente nos cita la Cusita. No es que se llame Cusita, es que era de la región de Cus, y por eso nos los pone con ese sobrenombre, la Cusita. Era ella proveniente de una población muy cercana al área de Etiopía. Era una mujer de tez, de piel, de color. Y entonces, en un momento determinado, tanto a Aarón como a Miriam, su hermana, no les pareció que tomara por mujer a la Cusita. Y probablemente no les pareció, no tanto porque tomara otra mujer. No nos cita nunca el Éxodo que se hubiera, que le hubiera otorgado este Moisés a Séfora, a su mujer con la que engendró 2 hijos, que le hubiera dado un acta de divorcio. Mas, sin embargo, debemos suponer, porque en el Deuteronomio y en el Levítico, que son libros complementarios a la vida y obra de Moisés, el propio Moisés dice que deberá de entregarle un acta de divorcio cualquier varón que por la razón que sea no esté a gusto con su mujer. Tristemente, así lo dice la Sagrada Escritura. O sea, es más, dice, aún estando con su mujer, si no le parece cosas que vaya conociendo de ella, le puede otorgar un acta de divorcio y mandarla a freír espárragos a la pobre mujer. Entonces, si este Moisés es el que está poniendo esta norma dentro de la vida de los judíos, de los israelitas, se supone que él ha de haber hecho lo mismo con Séfora y que no volvimos a saber nada de ella después del momento en que su suegro Jetro la llevó a ella y a sus 2 hijos cuando andaba Moisés iniciando el éxodo, cuando ya después de que habían cruzado el mar Rojo. Y después, con el paso del tiempo, nos citan que toma por mujer Moisés a esta mujer de Cus, a la Cusita. Entonces, aquí la Sagrada Escritura nos hace suponer que el malestar de Miriam, su hermana, de Moisés, y probablemente también de Aarón, no era el hecho de que tomara otra nueva mujer, sino que esa mujer era una mujer de piel oscura, de piel negra, según nos narra la Sagrada Escritura. Y esto tiene su razón. O sea, Yahvé Dios lo permitió y nos pone una muestra de lo que va a ser, lo que va a suceder en la nueva alianza. Aquí se perfila a Moisés como alguien que se une a una mujer de condiciones étnicas distintas a lo que era el pueblo elegido de Yahvé. Y lo permite Yahvé. Y es más, al día siguiente de que le reclaman Miriam y Aarón por este detalle, Yahvé Dios les pide que salgan de aquí, de lo que era el campamento, el área de la tienda del encuentro, esto que estamos viendo aquí en esta lámina,
Y ya fuera del, del recinto sagrado, los increpa Yahvé tanto a Miriam como a Aarón y les dice que él a sus profetas les permite que en sueños o en visiones conozcan los designios de Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, pero que Moisés es su amigo y que es con quien puede hablar cara a cara y de ninguna forma desaprueba lo que hizo. Y la reacción de esto es que inmediatamente después de que reprende a Miriam, Miriam empieza a manifestar en su piel lepra. Se le empiezan a poner manchas blancas en toda su piel como castigo por haber, por haber increpado a Moisés, juzgado y reclamarle el por qué se había unido esta mujer. A Aarón no le hace nada de momento, pero ya veremos otras reacciones y acciones con relación a él, para que nos demos cuenta de que Yahvé Dios, no porque fueran quienes estaban guiando a su pueblo, les iba a tener, eh, les iba a perdonar cualquier falta, y que ellos, como todos los integrantes de del pueblo que iba en el Éxodo, todos cayeron en algún momento en condiciones eh, desagra desagradables para Yahvé Dios, que Yahvé Dios en su infinita misericordia olvida las afrentas y olvida todo el desvío de todos ellos. Pero eso no quiere decir que perdone. Eso no quiere decir que no haga que paguen por sus faltas. Y desde ahí se empieza a perfilar lo que viene siendo, pues, la moral, la ética, y que con Jesús de Nazaret vamos a ver ya en el Nuevo Testamento. También Jesús en su misericordia todo nos perdona, mas eso no quiere decir que la mancha de nuestro pecado quede en el éter. Las consecuencias de nuestros pecados, claro que tenemos que pagarlas. Y por eso existe ese lugar de transición entre dejar el mundo físico terrenal y, antes de llegar a la vida eterna, ese lugar de purificación que nosotros conocemos con el nombre de purgatorio. Ahí es donde vamos a pagar las penas por nuestros pecados, aun que estos hayan sido perdonados. Bueno, pero entonces vemos que pudiéramos decir, esa actualización en los tiempos de Jesús tiene su origen en el Antiguo Testamento, en esta relación entre Yahvé Dios y los integrantes del pueblo elegido, que también fue por decisión unilateral, en principio, de Yahvé, y que después los comprometió a que, si querían que gozaran de ese privilegio de ser el pueblo elegido, los obligaba a reconocer a Yahvé Dios como el único Dios existente en todo el universo, y que solamente a él podían darle culto, y que Yahvé es en extremo celoso, no permite ningún desvío de nadie que habiéndolo reconocido se desvíe del camino y quiera reconocer o dar culto a otras deidades o ídolos. Y eso también nos atañe a nosotros, ¿eh? No creas que fue nada más
para los del Antiguo Testamento. Y yo lo hemos mencionado, pero no está por demás recordarlo, que aquellos ídolos de madera, de piedra, de metal, que robaban el corazón, la atención y la devoción de muchos, ahora siguen existiendo y que para nosotros tristemente muchas veces esos ídolos están representados por apetitos insaciables de nuestra parte, por muchas cuestiones materiales, por posesión de riquezas, por el dedicar todo nuestro tiempo a cuestiones materiales, en perdernos en momentos entre las redes sociales y que nos puede robar horas del día, pero que tristemente no le dedicamos a Jesús y a Dios ni minutos en nuestro día. Somos adoradores de esos ídolos de la modernidad. Entonces, tómalo muy en cuenta, porque esto que está sucediendo en la alianza del Antiguo Testamento, recuerda que Jesús no vino a, a abolir todo lo que en la antigua alianza se dio, sino que vino a perfeccionarla, vino a adicionar el 11º mandamiento, pero eso no quiere decir que los otros 10 se perdieran, siguen vigentes. Entonces, pues la historia de la salvación es progresiva, pero tiene, tiene muchas características que desde la época de Moisés perduran. Y en cuanto a Moisés, te decía, la manera en que este Dios Padre, en que Yahvé Dios lo amaba a Moisés, le permitía que cubriéndose únicamente el rostro con un lienzo en señal de humildad, tuviera contacto con Yahvé. Y por esa razón es por la cual todos los integrantes del pueblo, cuando bajaba Moisés de la montaña donde tenía el contacto con Yahvé Dios, le veían un rostro luminoso como nadie podía manifestarlo. No es porque Moisés fuera alguien fuera de lo común, sino porque la sabiduría divina de Yahvé Dios, la luz que es Él, irradiaba sobre Moisés y dejaba huella de esa luminosidad que tiene Dios Padre. Y Yahvé Dios en varios momentos importantes citó que Moisés era el humano más sencillo y que era su amigo. Y cuando llega Jesús de Nazaret ya en el Nuevo Testamento hacia nosotros, ¿qué nos dice? Que antes de Juan Bautista, el más grande profeta fue Moisés. Entonces nos está confirmando lo que su padre dice con referencia a la amistad profunda que tuvo Moisés con Dios Padre. Jesús nos lo refrenda. Bueno, pues entonces en este marco de, de gracia que tiene Yahvé Dios hacia Moisés, quiero hacer nota de algunos puntos importantes de lo que significó esa alianza. Permíteme que te lea del capítulo 34 en la Sagrada Escritura, lo que dice a partir del versículo 10, para que tengamos una claridad de lo que fue ese pacto en el que Yahvé se comprometió a hacer del pueblo de Israel el pueblo elegido, y en donde el pueblo se comprometió a solamente a él darle culto. Déjame leerte porque es importante que lo tengamos presentes.
Él respondió, voy a hacer una alianza, se refiere a Yahvé. Realizaré maravillas ante tu pueblo, como no se han hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá la maravillosa que es la obra que yo, Yahvé, voy a hacer contigo. Observa lo que yo te mando hoy. Voy a expulsar de tu paso al amorreo, al cananeo, al hitita, al pericita, al jibita y al jebuseo, pero guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar. O sea, los habitantes que en ese momento están viviendo en la tierra prometida que Yahvé Dios les dará a ellos, pero van a tener que expulsarlos a los que están ahí con la gracia de Yahvé Dios. Dice, destruid, donde lleguen, destruid los altares, destrozad las estelas y romper sus postes sagrados. ¿A qué se refiere esto de postes sagrados? No lo habíamos mencionado. Los postes sagrados eran como palos, como no columnas, pero como un palo en el que había representaciones, muchas de ellas de Astarte, de una de las deidades de todas las culturas orientales, entre otros ídolos o los cuales les rendían culto. Entonces, Yahvé les está pidiendo a donde vayan, no dejen rastro ni de alguna estela, ni de algún poste, ni de algún altar, ni de alguna manifestación de cualquier dios, porque yo, Yahvé, soy el único Dios y soy celoso. O estás con Dios o estás en contra de Él. No te postres ante un Dios extraño, pues Yahvé se llama celoso. Es un Dios celoso. Esto mismo lo dice Yahvé, no lo dice alguien acerca de él, lo está diciendo el propio Yahvé. No hagas alianza con los habitantes del país al que van a llegar, pues cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te invitarán a participar en sus sacrificios. No toques ni tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. Esto es claro. Tristemente es lo que sucedió en muchos momentos posteriores en el que demandó por esa prostitución el dominio de otros imperios sobre los judíos por no hacer caso de esto, por permitir que sus hijos se casaran con mujeres que venían de culturas en donde los ídolos predominaban. Entonces sabemos perfectamente, tú piensas, ¿qué sucede hoy en día cuando dices, ay, mi hijo es cristiano católico y conoce una niña hermosísima y divina no sé, es evangelista o es protestante? Y pues aunque hay muchas cosas de afinidad, tristemente también hay cosas que nos separan. Y con el paso del tiempo, pues en lo que el refrán, lo que nos enseña eso de que la educación en casa la da la madre, es cierto. Y entonces tú no puedes impedir que, que forma de pensar, acciones, costumbres de la madre que proviene de otra religión diferente a la tuya, se terminen. Y esto, pues con el paso del tiempo, va causando esas separaciones y Dios es celoso. Por lo tanto, es entendible lo que sugiere que al permitir que tus hijos se unan a hijas de otros
eh, culturas paganas van a acabar influenciando y acaparando la atención y hasta a ti mismo tal vez te cambien. Por lo tanto, dice Yahvé, no te hagas dioses de metal fundido, guarda la fiesta de los ácimos durante 7 días, comerás panes ácimos como te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. Punto importante aquí, dos cosas. Lo de los panes ácimos, te recuerdo, había dos oblaciones. Una, que desde antiguo los israelitas, los hebreos, ofrendaban, los que se dedicaban a la agricultura, eran los que hacían estas ofrendas de los ácimos, era su manifestación, y los que se dedicaban a la ganadería o a la cuidanza de los rebaños, ofrendaban también sus mejores corderos, todos para dar culto a Dios. Ellos no conocían en aquellos tiempos antiguos el nombre de Yahvé. Esto hasta que se presenta con Moisés lo van a entender, pero la costumbre existía. Entonces, esto que está pidiendo aquí Yahvé Dios es que se continúe con esas ofrendas, con los ácimos, y también cuando aquí pronuncia lo del mes de Abib, Yahvé en su momento, a través de Moisés, les va a pedir. El nombre de Abib viene de las culturas orientales, que cambien el nombre de Abib por el de Nisán. Y entonces la celebración de la Pascua, a partir de la segunda Pascua, que ya la vivieron en el desierto, la primera fue cuando salieron de Egipto, la segunda ya en el primer aniversario que van a pasar ya en el desierto, van a cambiar el nombre del mes de Abib por el de Nisán. Y eso es para conmemorar la Pascua, cuando a través del brazo de Moisés, Dios Padre, Yahvé Dios, lo sacó de la esclavitud egipcia. A raíz de esto, de esta salida, recordarás cuál fue la última plaga con, con la cual castigó Yahvé Dios a los egipcios. ¿Ya te acordaste? La muerte de los primogénitos. Por esa razón, a raíz de eso, de este castigo, vamos a entender que aquí, en el versículo 19, Yahvé va a decir, todo primogénito es mío, y todo primer nacido macho de vaca o de oveja es mío. El primer nacido de asno lo rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Va de la mano la primogenitura con el reconocimiento monetario, ya con las disposiciones de Moisés que va a dar en el Levítico, en el Deuteronomio y en Números, de el rescate de cualquier primogénito. Por eso aquí Yahvé llega a decir que si un asno no lo rescatan, están obligados a matarlo, a desnucarlo. Por eso dice esto. Y continúa diciendo Yahvé, rescatarás todos los primogénitos de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Ahora entiendes, en gran parte, el por qué ya en el Nuevo Testamento, cuando presentan a Jesús en el templo, no nos dice los evangelios que hayan pagado rescate por él, porque Jesús, dentro de su condición humana, era primogénito y le pertenecía a Dios. Y muchos primogénitos que sus padres no querían
que estuvieran al servicio de Dios pagaban un rescate monetario, independientemente de las ofrendas de los holocaustos. Lo importante era el pago del rescate. Con Jesús no se da esto. De aquí parte esta disposición. Y eso de que nadie se presentará ante mí con las manos vacías es entendible y eso sigue operando hasta nuestros tiempos. Tú cuando vas a darle culto a Dios los domingos, a la liturgia, a tu parroquia o a donde acudas, ¿te presentas con las manos vacías? No me refiero solamente al momento de las ofrendas, sino de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón para acudir a esa liturgia? Aunque sabemos que en el ritual, cuando se pide el perdón de los pecados, en un principio, la gracia divina nos exime de los pecados veniales con los cuales llegamos, quedan allí desaparecidos. Eso no te permite que si tú tienes pecados mortales, te acerques a comulgar, te acerques a, a que la hostia llegue a ti. Entonces, esta es la representación de estas palabras del propio Yahvé que dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Después dice, durante 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. En la siembra y en la siega descansarán. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Casualmente, esta fiesta de las semanas con el paso del tiempo y en el Nuevo Testamento va a convertirse en Pentecostés. Estamos a 15 días de vivir los judíos la fiesta de las semanas. Cuando pasan 7 días después de que se sembró el grano y está ya comenzando a brotar las espigas. Por esa razón, el Espíritu Santo enviado por Dios Padre, enviado a petición de Jesús de Nazaret, el Paráclito que va a enviar a sus apóstoles, coincide con esa fecha de la fiesta de las semanas judía, porque es la forma en que está brotando dentro de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica el inicio en ese día de Pentecostés equivalente a lo que es la fiesta de las semanas dentro del judaísmo. Por eso pide Yahvé que se festeje la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año, que se viene dando esto por el otoño. Después agrega que 3 veces al año se presentarán todos los varones ante el Señor Yahvé, Dios de Israel. Esas 3 fiestas que conocemos, estas 2 más la Pascua, en que tienen que ir al templo. En este caso, pues era aquí a la tienda del encuentro, pero ya cuando se da la construcción por Salomón del templo y que después, aunque destruido por los babilonios, Herodes el Grande va a reconstruir posteriormente y va a ser el segundo templo, ahí van a acudir los judíos y esto fue vigente hasta el año 70 en que el Imperio Romano, como una represalia a las diferencias que había de querer emanciparse el pueblo judío, lo sometieron y destruyeron el segundo templo, que únicamente quedó en pie uno de los muros, el muro oriental
del propio templo y que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nunca jamás volverá a existir. Tú habrás escuchado por ahí ideas de que va a haber un tercer templo, pero ese tercer templo nunca existirá. Continúa Yahvé diciendo, cuando expulse a las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año y presentarte ante Yahvé tu Dios. Aquí es la prefiguración de lo que será el templo. Continúa Yahvé diciendo, no ofrezcas pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio, ni guardes para el día siguiente parte de las víctimas de la Pascua. Aquí sabemos que desde la salida de Egipto consumieron el cordero y antes de partir ya al éxodo, los sobrantes se quemaron para que no quedara ningún rastro. De ahí viene esta costumbre dentro de la celebración pascual judía. Y ya dentro del cristianismo vamos también a ver que no se debe de mezclar pan fermentado con la sangre. ¿Qué sucede en la liturgia? El pan, la hostia, que es un pan ácimo, y el vino se transforman por el poder del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero de aquí viene de estas determinaciones dadas por Yahvé, por Dios Padre para nosotros. Continúo. Lleva a la casa de Yahvé tu Dios los primeros frutos de tu suelo, o sea, ofrenda esa oblación de lo que tú siembras, lo primero y lo mejor que dé el suelo es para Dios. No cuezas al cabrito en la leche de su madre. Esta es una recomendación, que tengas cuidado en que el cabrito o la oveja, el cordero que va a ser ofrendado, no venga preñada la hembra, y por eso dice que no cuezas al cabrito en la leche de su madre, o sea, que no venga cargada la oveja o el cabrito. Después dice, Yahvé dijo a Moisés, escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Por último, ya para cerrar, en esta narrativa, Moisés desciende del monte. Aquí, como estás apreciando, es una narrativa que ya escuchamos dentro del Éxodo, que tiene cambios, que está, esto que leímos ahorita que dijo Yahvé, no aparece en la primera narrativa del Éxodo, lo cual nos da a entender que fue escrito por una escuela distinta a la que estamos viendo ahorita. Recuerda que tanto los yavistas como los eloístas y posteriormente la escuela sacerdotal y la deuteronómica van a referirse a determinados acontecimientos que se vivieron en el Éxodo. ¿Y por qué? Pues porque ya lo mencionamos, lo que pasó en el Éxodo se desarrolló más o menos entre el año 1250 y el año 1210 antes de Cristo. Pero la escritura del libro del Éxodo se presume fue escrita más o menos entre el año 600 y el año 500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un diferencial de 700 y pico de años entre lo que sucedió y cuando se escribió. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no es que esté duplicado la narrativa, sino que es la escritura
bajo la óptica de otra de las escuelas religiosas vigentes, y que en lugar de que pensemos que se contradice, nos enriquece, y que si esto se permitió fue por la acción del Espíritu Santo con los escritores sagrados. Continúo, dice, luego Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Las tablas del testimonio es el nombre que se le da dentro de la Sagrada Escritura a las tablas de la ley que conocemos así nosotros. Aquí son las tablas del testimonio. Al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de su rostro radiante y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación, se acercaron todos los israelitas y él les transmitió cuanto Yahvé le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se preparaba delante de Yahvé, se presentaba, perdón, delante de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, transmitía a los israelitas lo que le había mandado Yahvé. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante, y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Yahvé. Después de este capítulo 34, todo lo que sigue a partir del capítulo 35 es la narrativa de cómo Yahvé le pidió a Moisés se construyera la tienda del encuentro, lo que estamos viendo aquí en esta lámina, cómo se construyera también todos los utensilios, los que en ella se encuentran. Aquí tú puedes ver, aquí en el atrio, pudiéramos decir, lo que era el, el altar de los holocaustos, en donde se quemaban ahí los becerros y los corderos todos los días. Un poco más adelante ves ahí la pila del encuentro en donde se purificaban las manos y los pies los sacerdotes, y ya dentro del santo lugar, que aquí lo vemos, ahí se encontraba el candelabro de los 7 brazos, se encontraba el altar de los panes de la ofrenda, que eran panes ácimos también, que ahí estaban y cada semana se renovaban. También se encontraba ahí el altar del incienso, en donde todos los días se estaba quemando incienso, y después, más al fondo, donde ahí ves que dice el Santo de los Santos, es lo que vamos a conocer como la morada de Yahvé. Ya sabemos que la palabra morada quiere decir en donde habita. Por esa razón, en el cielo tenemos, por obra y gracia de Jesús de Nazaret, una morada para cada uno de nosotros esperándonos. Pues aquí esa morada era el lugar en donde se encontraba el arca de la alianza, y donde dentro de esa arca estaban las tablas del testimonio, que son las tablas de la ley para nosotros, en donde se encontraba también un recipiente con maná para recordar que Dios les había alimentado durante todo el tránsito del Éxodo, y donde se encuentra también la vara de Aarón, que esa lo vamos a ver un poquito más adelante si nos da tiempo, o en la siguiente sesión, el por qué esa vara de Aarón dentro del arca de la alianza. Eso se encontraba en el Santo de los Santos, o la morada, la tienda de la morada, en donde habitaba Yahvé Dios. Entonces, repito, todo esto se viene dando a partir del capítulo 35,
Después se va a agregar las disposiciones de cómo va a pedirle Yahvé Dios a Moisés, se tejan, se entrelacen todas las grandes cortinas que tú aquí estás viendo, que aquí se ve muy chiquito, pero más o menos tenían poco más de 10 metros de altura, y cuando sea en el templo de Jerusalén van a alcanzar hasta 18 metros de altura. Y estas divisiones textiles que aquí vemos desde el principio, desde aquí, desde la entrada y más aquí, más al fondo, eran telas tejidas con colores pedidos por el propio Yahvé, como el rojo, el carmesí, el púrpura y el oro. Y se se fue haciendo de acuerdo a sus mandatos, igual que todos los ornamentos, igual que después de todo la tienda del encuentro estaba forrada de cueros finos de color rojo de becerros para evitar que la lluvia o el viento dañara todo el contenido del santo lugar. Bueno, pues además de todo esto y de todas estas columnas que tú estás viendo aquí, que eran de madera de acacia forradas de oro y que tenían sus bases de plata para que a pesar de los vientos y a pesar de las inclemencias no se cayeran, todas estas cosas fueron hechas con las dimensiones que Yahvé Dios le pidió a Moisés. Además de todo eso, le va a pedir la elaboración de todos los ornamentos que van a portar toda la clase sacerdotal, esa clase de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. En este caso, cuando está Aarón antes de recibir la, la consagración con los óleos para ser el primer sacerdote, va a estar acompañado Aarón también de 4 de sus hijos, y esos hijos de Aarón van a sucederlo dentro de el rigor con que Yahvé Dios ve todo el culto que se le da. Déjame darte un pequeño dato. Dentro de los hijos de Aarón, hubo 2 de ellos que, sin tener la autorización, se presume, del sumo sacerdote, un día ofrecen incienso a Yahvé Dios, pero como no era alguna mandato que hubiera surgido de la boca del sumo sacerdote, en ese instante Yahvé, por considerar ese incienso profano, hace que salgan unas llamaradas tremendas de los incensarios y quema y mata a los hijos de Aarón. Ahí te das cuenta del rigor y del celo de Yahvé Dios por, entre otras cosas, el culto. Después de eso, pues tuvo que apechugar Aarón, que fue por haber hecho un fuego profano. Y otra demostración de esta celo de Yahvé Dios se va a manifestar cuando antes, ese episodio del, de la vara de Aarón, déjame darte un pequeño resumen para que entiendas. Cuando bajó Moisés del Sinaí, entre otras acciones también, le pidió Yahvé que tenían que elegir quién llevara el sacerdocio para darle culto. Y entonces Moisés convoca de las 12 tribus, de las 12 tribus de Israel, a que quien desee lleve una vara y que van a dejar pasar la noche, y aquella vara que muestre las evidencias de que es la elegida de Yahvé,
será la señal para que se escoja quién es el sacerdote que va a encargarse del culto. Gran parte del pueblo se molestó y le dijeron a Moisés, oye, esto es el colmo, que lleguemos hasta estos mínimos detalles para saber quién va a llevar el culto. O sea, despotricaron, se manifestaron en contra de esta disposición de Moisés. Y entonces, este Moisés, esa noche, va a las tiendas en donde estaban todas estas personas que se habían manifestado inconformes con esta disposición. Y entonces este Moisés le pide a Yahvé que manifieste su poder en contra de ellos y que estas personas no son merecedoras más que del lugar de la muerte. Y la Sagrada Escritura nos dice que en ese momento se abrió la tierra y se los tragó a estas personas que se inconformaron contra esta disposición de Moisés. Y no fueron unos cuantos, habla de miles, de miles. Entonces, date cuenta del celo de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, por el culto que se le debe de dar y por qué Él quería un pueblo que iba a ser por decisión de Él y por aceptación de los israelitas, el que iba a tener el beneplácito de ser su pueblo elegido, pero exigía culto solamente a Él. Y por esa razón, entre otras, vemos que va diezmándose la población original que salió de Egipto y que al llegar el tiempo final, cuando van a llegar a la tierra prometida, únicamente Josué y Caleb son de los originales los que van a entrar a la tierra de Canaán. Y por todo lo que hemos hablado, ni el propio Moisés va a tener la gracia de poder entrar a la tierra prometida. Y desde la parte alta del monte Nebo, que el monte Nebo, para que te ubiques más o menos, se encuentra aquí en donde está el mar de Arabá, el mar muerto, aquí al lado derecho, por aquí se encuentra el monte Nebo, por lo cual es entendible que toda esta zona de Canaán, que es a donde va a llegar el pueblo elegido, ya las nuevas generaciones, porque de la original, repito, solamente Josué y Caleb van a entrar, y este Moisés en el monte Nebo, después de la gracia de poder ver la tierra prometida, ahí va a morir y va a quedar en el monte Nebo. Bueno, pues todo esto vemos todas esas disposiciones acerca de la elaboración de el templo móvil que los acompañó durante el éxodo, de las vestimentas de los sacerdotes, de todos los artefactos que iban a estar en la tienda del encuentro y en la morada santa, se van relacionando, se van describiendo a partir de los últimos episodios del éxodo. Entonces se cierra aquí esta narrativa del éxodo con el capítulo número 40, en que nos habla de la erección y consagración del santuario. O sea que va a llegar el momento en que Moisés va a ungir con los santos óleos todo lo que es la tienda del encuentro y todo lo que es el templo móvil en el desierto, en que también va a colocar el altar de oro para los inciensos, el altar de los holocaustos, en que va a ungir la morada y todo lo que contiene, y todo quedará consagrado, el mobiliario y todo lo que en ella se encuentra en esta tienda, para el culto a Yahvé Dios.
Después de consagrar el altar, va a, a ungir a Aarón y a sus hijos para que sean los encargados de llevar el culto. Y vemos que después de que les impone las vestiduras sagradas, los unge y ellos ejercerán el sacerdocio. Y le dice Yahvé a Moisés: los ungirás como ungiste a tu padre, para que me rindan culto. Harán para una unción que les confiera un sacerdocio sempiterno, o sea, por siempre, y esto se volverá eterno de generación en generación. Moisés ejecuta estas órdenes divinas y por lo tanto Yahvé toma posesión del santuario, y la nube que cubrió toda la montaña ahora se encuentra sobre la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llena la morada y la tienda misma. Y ahí va a permanecer esa nube y va a ser el signo por el cual les va a mandar señales a todo el pueblo de cuándo deben de moverse y cuándo no. Cuando la nube no se eleva y se encuentra sobre la tienda del encuentro, ahí van a permanecer. Cuando la nube se eleva, va a ser la señal de que tienen que desmontar todo y moverse en su peregrinar. Entonces, aquí vemos que la nube es el nuevo elemento conocido para ellos como manifestación del Espíritu Santo, que aunque ellos no lo sabían, pero ya se pasó en la historia de la salvación, lo que fue el aire en su principio en el Génesis, cuando estaba sobre las aguas, después con Noé en la representación del Espíritu Santo en el agua, cuando el arca de Noé dio origen a la nueva civilización, y después vamos a ver que ya con Moisés se va a manifestar también como agua al cruzar el Mar Rojo, al surgir el agua de la roca, y también vamos a ver la manifestación del Espíritu como nube que nos acompaña por todo el Éxodo, en el día dándoles sombra y protección, en la noche dándoles calor y fuego para todo el tiempo que estuvieron en el Éxodo. Bueno, pues entonces con este comentario termina el libro del Éxodo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Vamos a dejar para la próxima clase la explicación acerca de esto que estuvimos viendo de acuerdo al perfil del padre Salvador Carrillo, y le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que hayan estado con nosotros. Yo a ti el tiempo que me dedicaste, y deseo para ti que tengas una semana grata. Te invito a que des constancia de tu asistencia, y si Dios lo permite nos volvamos a encontrar el próximo lunes para continuar con este bello estudio de todo lo que es el Éxodo. Te pongo la canción de cierre y deseo que tengas una agradable noche. ¿Cuántas veces mi humanidad no me deja proclamar tu verdad? ¿Cuántas veces no hablé de ti cuando frente a mi hermano no me compadecí? Hoy me enseñas que hay que perdonar y no importa la cantidad, sino ser como tú.
tanto amaste que te diste en la cruz. Yo quiero